todo lo que habían hecho, cómo el Señor había obrado a través de sus vidas y cómo habían sanado personas, habían liberado a las personas demoniadas, ¿sí? Cómo las almas habían venido a los pies de Cristo por medio de la predicación, de la evangelización de estos apóstoles. Así que esto nos relata Marco allí en el capítulo 6, versículo 30 en adelante. Y vamos a mirar allí del versículo 30 al 44. También vemos allí el milagro de la alimentación de los 5,000, cuando el Señor multiplica los 5 panes y los 2 peces, alimentando a una multitud. Allí nos dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pudieron haber sido 15, 20,000 personas en total. No lo sabemos cuántos hijos tenían estos hombres y si todos eran casados o no. Lo cierto es que eran más de 5,000 seguramente, porque no habrán ido solo los hombres allí a escuchar al Señor, también habrá habido mujeres. Pero como en el mundo judío, por decir así, en aquella época se contaba a los hombres, ¿sí? Siempre estaban los hombres allí, muy poco se hablaban de las mujeres o de los niños, excepto el Señor Jesús y sus discípulos que nos comparten la palabra justamente de la familia, de la esposa, de los hijos, del hombre con la mujer y de los hijos. Entonces vemos aquí en este relato que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús, les dijo: denle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por el desierto y podamos darle, dice allí, solamente con 200 denarios. Y Jesús le dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de cientos en cientos y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces, los 12 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Hasta ahí tenemos este relato maravilloso, glorioso, que podemos aprender muchas cosas de aquí, aplicándola a nuestra vida en este tiempo y en nuestro tiempo. Vemos primero allí este acontecimiento donde Jesús da
de comer a una multitud de personas, le alimenta tanto espiritualmente como físicamente, ¿sí? Porque les enseña, les predica la palabra y luego no es que le manda a sus casas, sino que él mismo le da de comer solo con 5 panes y 2 peces. Vemos que sus discípulos regresan gozosos por el éxito que tuvieron en su primera misión. Se reunieron los apóstoles con Jesús allí y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces Jesús manda a sus discípulos a que vayan a un lugar apartado, lejos de la multitud de las personas, a descansar. Pero no solo le manda a sus discípulos, sino que Él va con ellos. Él va con ellos. Venid vosotros, dice el 31, aparte en un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni tiempo para comer tenían. Mientras que sus discípulos allí en ese momento le contaban el éxito que habían tenido, gozoso por haber hecho la obra del Señor, vinieron los discípulos de Juan y le contaron que a Juan le habían cortado la cabeza. Vinieron los discípulos de Juan, y eso lo encontramos en Mateo 14, donde nos habla el pasaje paralelo a esto, donde vienen los discípulos y le comentan que a Juan le habían cortado la cabeza y cómo ellos habían agarrado su cuerpo y enterrado. Entonces Jesús va con sus discípulos, gozoso con los 12, pero también consolando a los otros discípulos que estaban triste por la muerte de su líder, que era Juan el Bautista. Entonces toma esta decisión de subirse en una barca e irse por el mar a un lugar más apartado, más desierto, separado de esa multitud que había. Pero ¿qué pasa? Esta multitud, al verla a Jesús, fueron rápido caminando por el desierto antes que ellos llegasen. Seguramente le habrá atajado alguna tormenta o algunas olas en el mar, que eso impidió que lleguen antes que la multitud, porque se supone que en el barco llegarían más antes que caminando, por eso habían tomado el barco, aparte de descansar, porque estaban cansados sus discípulos de tanto caminar y andar predicando la palabra. Entonces le reconocieron estas personas que era Jesús, que había ido en la barca con sus discípulos, y le siguieron. Entonces Jesús, cuando se bajó de la barca, vio esta multitud y Él no hace como podría hacer cualquier persona común y corriente, ¿no? De decir, otra vez vienen esto acá, otra vez tengo que atender, recién te despedí, otra vez te tengo que atender, otra vez te tengo que estar aconsejando, hablándote. No, el Señor dice que tuvo compasión de ella, de esta multitud. No vemos así tanto en los discípulos de Jesús en ese momento. No sentían eso que Jesús sentía todavía en ese momento sus discípulos. Porque en varias ocasiones sus discípulos le habían dicho, no moleste más al maestro, despide a la multitud para que vayan a sus casas o a las aldeas cercanas a comprar alimento. Entonces Jesús allí tiene compasión de esta multitud. Dice en otra versión, se conmueve sus entrañas, es decir, siente en lo más profundo de su ser a estas almas hambrientas, sedientas, buscando lo que solo Él podía dar, lo que solo Él tiene para dar. Y vemos allí que esta multitud se acerca nuevamente y Jesús lo ve que estaban como ovejas que no tienen pastor. Porque los pastores que debían de cuidar al rebaño, los pastores que debían atender a estas personas, no lo hicieron como debían de hacerlo. No cuidaron al rebaño del Señor, no cuidaron la grey del Señor. Dios continuamente le venía hablando a través de la palabra, a través de profetas, de personas. El Señor usaba a estas personas para que le hablase a estos líderes religiosos, a estos maestros de la ley, para que atendiese al pueblo, para que cuidase
al rebaño. En muchas veces el Señor ha dejado parábolas justamente de aquel que el Señor le encarga la viña, le encarga la obra, pero estos malvados le matan a los que iban a cuidar y luego le mata al propio hijo del dueño de la viña, ¿sí? Y todos estos ejemplos que el Señor había hecho a través de estas parábolas es justamente hablando de estos líderes que debían de cuidar de estas ovejas, que debían de atender a estas personas, a estas almas, y que debían de alimentarle espiritualmente. Pero el Señor no vio que estas personas estaban llenas espiritualmente, vio que estaban hambrientas, sedientas, buscando llenar su vacío, llenar su corazón. Cualquier parecido a la realidad no es pura coincidencia, porque ocurre, porque se repite. Lo que ocurrió antes se repite ahora, ¿sí? Se repite. Los que deberían de cuidar a las ovejas, los que deberían de cuidar y alimentar realmente con la verdad bíblica al rebaño del Señor, al pueblo del Señor, no lo hacen. Solo se llenan ellos mismos, solo se jactan ellos mismos, ¿sí? Se engrandecen ellos mismos, pero el pueblo está hambriento, está sediento, ¿sí? Están como ovejas que no tienen pastor. Y así estaban estas personas. El Señor había visto esto en estas personas que estaban como ovejas que no tienen pastor. Así que no solo sanó a los que estaban enfermos, sino que también comenzó a enseñarle a muchos el Señor, comenzó a alimentarle espiritualmente, a darle ese alimento que ellos necesitaban, a limpiarle, ¿sí? Y a predicarle la palabra del reino de Dios. Ahora, meditemos en esto, en el descanso que Jesús y sus discípulos buscaron. Este punto es como el ritmo de nuestra vida, ¿sí? Entrar en la presencia de Dios desde la presencia de la sociedad y salir de la presencia de Dios a la presencia de nuestro prójimo. Es un continuo ir y venir de la presencia de Dios. Es ocupar un tiempo para estar con el Señor, orando, buscando, leyendo su palabra, alimentándonos. Y todo eso que estamos allí recibiendo, ir y volcar en las personas. Ir y volcar en aquellas almas que están sedientas, que necesitan de ese alimento que recibimos del Señor. Entonces este punto es muy importante para meditar en nosotros en este tiempo que nos toca estar aquí en la tierra. De entrar y salir en la presencia de Dios, de no estar todo el tiempo ocupando nuestro tiempo justamente para nosotros, para nuestro trabajo, para nuestros quehaceres, y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de ocupar ese tiempo. Jesús en varias oportunidades nos enseña en su palabra que Él ocupaba ese tiempo para estar a solas, que iba al monte a orar, a estar con el Señor, que pasaba la noche orando y clamando al Señor, llenándose de la presencia del Padre, para luego volcar al pueblo, a la multitud, lo que recibía del Padre. Así es el ritmo del trabajo también y del descanso. No podemos trabajar al menos que no tengamos un tiempo de descanso, porque si no estaríamos fatigados, cansados y no tendríamos, si no descansamos, ¿sí? Nos vamos a agotar, nos vamos a agotar. Es un peligro demasiada actividad. Es un peligro demasiada actividad. Hay que ocupar un tiempo, por eso que el Señor nos ha ordenado y nos ha mandado: 6 días trabajarás, mas al 7º descansarás y meditarás en las obras, en las maravillas que Él ha hecho. Meditarás en su palabra, en su camino, y descansarás físicamente. Y ocuparás el tiempo para estar más tiempo con tu familia, en la presencia del Señor. Entonces, es un peligro de la demasiada actividad, porque no se puede trabajar si no hay un tiempo para descanso, para el descanso. De modo que ningún cristiano puede vivir la vida cristiana a menos que se tome el tiempo con y para Dios. No podemos vivir una vida cristiana si no nos tomamos el tiempo para estar con Dios,
para estar a sola con nuestro Padre. Para estar ese tiempo, una media hora, una hora o más, 2, 3 horas, el tiempo que vos tengas, dedicarle al Señor todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Sí? Porque si no, no podemos vivir la vida cristiana. Vamos a aparentar vivir la vida cristiana. Pero cualquier cosita ya vamos a andar por el piso. Cualquier problema ya siempre enojándonos, criticando, blasfemando, diciendo un montón de cosas que hay en nuestro malvado corazón. ¿Por qué? Porque no está lleno de Dios, no está lleno de la presencia de Dios. Dios nos ha dado un corazón nuevo, como dice Jeremías. Pero ese corazón nuevo necesita alimentarse de Dios. No de este mundo, no de la carne, no del diablo. Necesita alimentarse de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces, para vivir la vida cristiana, debemos de tomar ese tiempo para estar a solas con el Padre, para estar a solas con el Señor y meditar en su maravilla. El Señor le dijo a Josué que este libro de la ley no se aparte de ti, sino que meditarás en él de día y de noche. Eso también es para nosotros. Meditemos en su palabra, en su verdad de día y de noche. Y no solo nosotros, sino dice que le enseñamos a nuestros hijos. Porque ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos si no tenemos nada para darle? Le vamos a enseñar a tener éxito en este mundo, en esta vida. Le vamos a enseñar muchas cosas de este mundo. Pero no vamos a tener nada de lo espiritual, que es lo más importante para nuestra alma, enseñarle a nuestros hijos si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, si no ocupamos ese tiempo a estar a solas con el Señor. Por eso el Señor buscaba este tiempo, estar a solas con el Padre, y invitó a sus discípulos a ir a un lugar apartado de la multitud, porque necesitaban. Ya habían hecho la misión que se le encomendó. Ahora necesitaban un tiempo de descanso. Y nosotros en nuestro diario vivir trabajamos 6 días a la semana. Necesitamos un tiempo para estar con el Padre, para descansar, para estar a solas con el Señor. Eso no quiere decir que durante esa semana o esos 6 días no busquemos del Señor. No, debemos de ocupar también el tiempo para buscarle al Señor. Ahora bien, puede ser que todos nuestros problemas sean por no darle a Dios el primer lugar, por no buscar su reino y su justicia antes que todas las cosas. Puede que sea todas las cosas que nos ocurren, problemas, dificultades, justamente por no darle el primer lugar a Dios. Porque no va a haber paz en nuestro corazón, no va a haber gozo en medio de las tribulaciones. Porque no sabemos estarnos quietos y escuchar su voz, su palabra. Sabemos que si queremos escuchar su voz debemos ir a su palabra, leerla y estudiarla, meditar en ella. Y si no ocupamos ese tiempo, sino que estamos inquietos, nuestro corazón está inquieto, no hay descanso, no hay paz, es porque no estamos ocupando el tiempo para alimentarnos espiritualmente. Porque no apartamos un tiempo para esperar en el Señor. Y muchas veces se toma decisiones a la apurada, a la ligera, porque no esperamos el tiempo del Señor. Porque no estuvimos meditando en el Señor si realmente era la voluntad de Él o no. Y después vienen las consecuencias. Y es triste, cuesta levantarse de esa caída que uno se da muchas veces como cristiano, porque tomó una decisión por su propia voluntad, no buscó de Dios, no meditó si realmente era la voluntad de Dios hacer tal o cual cosa. Entonces vienen las consecuencias, y muchas veces esas consecuencias son porque no buscamos del Señor, porque no oramos, porque no estudiamos su palabra, porque no ocupamos ese tiempo para estar a solas con el Señor. Ahora, ¿cómo podremos afrontar los problemas de la vida si no tenemos contacto con el dador de la vida?
¿Cómo podremos hacer la obra de Dios al menos que sea con las fuerzas que Dios da? ¿Cómo podremos recibir esas fuerzas si no buscamos en tranquilidad y a solas su presencia, la presencia de Dios? Si no buscamos esa fuerza, esa fortaleza en el Señor. Pero también existe, hermanos, el peligro de retirarnos demasiado tiempo. ¿Sí? Hay un tiempo para cada cosa, dice la palabra. Un tiempo para descansar y estar a solas con el Señor. Pero no ocupar todo nuestro tiempo y no hacer nada. De estar todo el tiempo descansando. No porque tengo que descansar, estoy cansado. No porque tengo que buscar al Señor. No, hay un tiempo para cada cosa. El demasiado descanso y el demasiado apartarse también es un peligro. Las personas que se apartan de la iglesia, de la familia de la fe, corren el riesgo de que sea presa de Satanás, porque anda sola allí y el diablo lo va a perseguir y lo va a buscar y lo va a atrapar, porque no está en la familia, no está en la comunión, porque no busca la ayuda en donde debería buscar, sino que busca afuera. Y corre el peligro, corre el riesgo de ser presa fácil para el enemigo. Y cae. Y después es dura la caída, es fuerte la caída. Le va a costar levantarse. ¿Y por qué esperar ese tiempo? ¿Por qué no mejor nos sometemos a Dios, a su palabra, y buscamos en oración y nos alimentamos en el Señor? Entonces, también existe este peligro de retirarnos demasiado tiempo, de pasarnos todo el tiempo en descanso, porque la devoción que no desemboca en la acción no es verdadera devoción. Si yo digo que amo y sirvo al Señor, pero no me congrego, no busco de Dios, no estoy con mis hermanos en la comunión como la palabra nos manda, ¿sí? No sirve esa devoción. Soy un llanero solitario, soy alguien que realmente dice amar a Dios, pero no ama al pueblo del Señor, no ama a la iglesia, no ama a los redimidos del Señor. Entonces, amados hermanos, la oración que no tiene acción no sirve. No sirve. La fe que no obra no es fe. Si yo digo tener fe en el Señor y no hago nada, no tengo fe viva, una fe muerta, que no obra. Y es lo que el Señor nos enseña aquí a través de este relato, lo que podemos aprender hoy para nuestro tiempo. ¿Sí? No se puede buscar la comunión con Dios con la intención de evitar la comunión con nuestro prójimo. ¿Sí? Decir yo me quedo en mi casa, no me congrego, total yo soy salvo, soy salva, oro al Señor, leo la Biblia, busco de Dios, pero no me comunico con mis hermanos. Es decir, no me congrego, no busco del Señor. Eso no sirve, no sirve. No se puede buscar la comunión con Dios con la intención de evitar a nuestros hermanos. ¿No? Muchos ven un pequeño conflicto en la iglesia y ya se apartan, se alejan, o no quieren saber más nada con los hermanos, pensando que sus oraciones va a tener entrada al cielo, pero dice que sus oraciones tienen estorbo, porque no está en comunión con sus hermanos en la iglesia. No hallamos eso en Jesús. Jesús no se apartaba para alejarse de la multitud. Se apartaba así un pequeño tiempo para estar con el Señor, para orar y clamar al Señor. Se alejaba un tiempo para llenarse, para recibir más de Dios. Pero luego estaba con la multitud. Estaba con ellos. Le enseñaba, le predicaba la palabra del reino de Dios. Le predicaba las buenas nuevas que venía directamente de Dios. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Hacía muchos milagros en señal de lo que él predicaba, dando confirmación de lo que él predicaba. Nuestra búsqueda debe ser para prepararnos mejor,
para buscar del Señor, no para apartarnos de nuestros hermanos. Nuestra búsqueda debe ser para acercarnos más a Dios, para prepararnos mejor. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, dice en 1 de Pedro 3:15, para santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda esperanza de nuestra fe y de la esperanza que hay en nosotros. Para eso debemos apartar el tiempo para estar con el Señor, para llenarnos, para santificarnos y para estar en comunión y para ser renovado en el Señor, para ser limpiado por el Señor, pero también para prepararnos, para enseñar a otros, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos aquellos que nos preguntan de dónde somos, cómo somos, por qué creemos en estas cosas, por qué predicamos de esta manera. Y si no nos acercamos a Dios, si no estudiamos, si no nos capacitamos en el Señor, no vamos a tener nada para dar. Le vamos a decir cualquier cosa y la gente está cansada de cualquier cosa. ¿Sí? Le vamos a decir cualquier doctrina, cualquier enseñanza y no la sana doctrina, no la verdad bíblica, porque no vamos a estar preparados. La vida cristiana es el encuentro con Dios en el lugar secreto y con nuestro semejante en los diversos campos de la actividad humana para manifestar o dar a conocer lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Lo que hemos recibido de aquel dador de la vida, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misma multitud de la que se había querido retirar por un breve tiempo, los estaban esperando allí a Jesús y a sus discípulos. Y esto para cualquier persona normal iba a ser molestoso, inquieto. Pero Jesús se conmovió y tuvo misericordia de esta multitud. Porque como dijimos y como dice allí su palabra, Él vio que estaban como ovejas que no tenían pastor. Ahora, meditemos también en esto. Una oveja sin pastor no puede encontrar el camino. No puede encontrar el camino una oveja sin pastor. Por eso el Señor nos enseña también aquí que vio a la multitud y ve a la multitud que están como ovejas que no tienen pastor. Porque Él es el único pastor, el único que nos guía a la verdad y a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Él es el buen pastor. Entonces, quien no está en Él es como una oveja perdida. Es alguien un errante que anda por allí, llenándose de este mundo, de la carne, de tantos otros pecados que hay, tratando de llenar su corazón, su vida, que solo le dura unos segundos, unos instantes. Le dice quien le está hablando que así era mi vida. Buscaba llenar ese vacío, pero solo duraba una noche y el otro día otra de vuelta. Pero bendito Dios, el buen pastor que vino, que con su vara nos corrige, nos enseña y nos guía y nos instruye con su palabra y nos llena. Llena ese vacío, nos sacia y nos alimenta espiritualmente y también nos provee en las cosas que necesitamos aquí en la tierra, tanto material como económico. Entonces una oveja sin pastor no puede encontrar el camino. La oveja es el animal más propenso a desviarse sin guía y el más torpe para hallar por sí mismo el camino. De vuelta a su lugar, a su redil, si no hay quien la conduzca. Es como despertarte en medio de un bosque oscuro y no ver el camino. No encontrás el camino. Es como encontrarte en un cruce donde hay varios caminos. Así está la oveja sin pastor. Así están las personas que no están en Cristo o que no vienen a Cristo. Están en medio de multitudes de caminos. Y como no tienen una guía o alguien que les muestre el verdadero camino,
Toman el camino ancho y se van por el camino de ancho. Y buscan el camino más fácil. Porque están como ovejas que no tienen dirección, que no tienen quien les guíe. Se encuentran en ese cruce sin saber cuál escoger. Una oveja sin pastor no puede hallar verdes pastos o agua limpia. No hallará verdes pastos ni agua limpia, al menos que el pastor le guíe. ¿Sí? Si buscamos el sustento necesario, necesitamos fuerzas para seguir adelante. Si buscamos el sustento, necesitamos fuerza para seguir buscando, para buscar ese sustento. Necesitamos inspiración para elevarnos por encima de nosotros mismos. Y tenemos la inspiración de la palabra de Dios para elevarnos por encima de nosotros mismos. Para que Él sea el centro, el rey de nuestro corazón, de nuestra vida y no nosotros mismos. Necesitamos de Él. Cuando buscamos estas cosas en otro sitio, nuestra mente sigue insatisfecha. Nuestro corazón sigue inquieto, nuestra alma está en ayuna porque no tiene alimento, no tiene nada como sustentarse. Y nuestro corazón cada vez más duro. Si buscamos llenar en otras cosas que no sea Dios, que no sea su palabra, solo podemos obtener las fuerzas para la vida del que es el pan de vida y del que es el dador de la vida. Jesús es el buen pastor y es solo en Jesús que hallamos el verdadero camino. Una oveja sin pastor no tiene defensa frente a los peligros que les acechan. No tiene defensa. No se puede defender de los ladrones o de las fieras y son atrapados. ¿Y cuántas almas están atrapadas de esas fieras y ladrones? ¿Sí? En muchos lugares. Porque están indefensas, porque no buscan realmente donde deberían de buscar. Por eso es importante que nosotros prediquemos la verdad, que todo hombre y mujer que conoce la verdad de Dios predique el verdadero evangelio para que esas ovejas del Señor vengan y tengan y encuentren el alimento correcto, el pasto verde, las aguas limpias a través de su palabra, a través del evangelio de Jesucristo. Y podamos crecer en esa gracia y conocimiento del Señor, crecer en santidad, cada día acercándonos a Él. No podemos vivir solo. Nadie se puede defender a sí mismo de las tentaciones que les asedia y del mal que le rodea. Necesitamos. Por eso el Señor creó su pueblo, su cuerpo, su iglesia, para que juntos nos ayudemos mutuamente. ¿Sí? Cada uno codo a codo trabajando juntos, edificándonos como iglesia, para que podamos estar juntos y crecer juntos. Un hijo de Dios no anda solo. Necesita la iglesia, necesita el cuerpo. Necesita ser edificado, porque lo que usted tiene yo necesito y lo que yo tengo usted necesita. Y así mutuamente, para crecer en santidad, en la gracia, en el conocimiento, en la verdad de Dios. Porque somos indefensos, somos débiles, somos propensos a caer. Entonces yo necesito el respaldo de mi hermano, necesito sus oraciones, necesito esa palabra que tiene mi hermano o ese don que Dios le ha dado, necesito yo para fortalecerme en el Señor y seguir adelante. Y así es la iglesia. Por eso el Señor ha creado su pueblo, su iglesia. Y ha enviado su Espíritu Santo para que Él sea la guía. El Espíritu Santo sea la guía. El Espíritu Santo que mora en su corazón, que mora en mi corazón y que mora en la iglesia, es nuestra guía, es nuestra ayuda. Y Él obra a través de nosotros, de cada uno de nosotros. En las manos del Señor Jesús, poco siempre es mucho.
vemos esto, luego de ir viendo estos pasos. En cuanto a la oveja sin pastor, vemos aquí del 35 al 44 el alimento que el Señor había dado a la multitud. Después de nutrirnos o de nutrirles el Señor a esta multitud y de alimentarlo espiritualmente con la palabra, les provee el alimento físico de unos pocos peces, de 2 peces y de 5 panes. Le provee este alimento, multiplica el Señor esto. Y esto no es tan importante los peces y el pan, ¿sí? Sino lo más importante es lo que significa realmente. El significado que podemos extraer de la verdad de Dios. Él es el pan de vida. Él es el que tiene alimento para multitudes, para todo. Él es quien ha derramado su vida. Él es quien dijo, quien coma de este cuerpo vivirá eternamente. Tendrá vida en su interior. El que bebe de esta agua que yo le doy nunca más tendrá sed, sino que de su interior correrá un río de agua viva. Entonces podemos extraer estas verdades bíblicas de esto. No es tan importante de que el Señor haya multiplicado estos panes y estos peces, alimentando a esta multitud, sino lo que extraemos, la verdad que extraemos, el significado espiritual que extraemos de este relato. Entonces, puede ser que creamos que tenemos poco o nada de talento, nada que ofrecer al Señor y a los demás. Eso no es razón para ser un pésimo derrotista o estar derrotado, como en el caso de los discípulos allí en ese momento. Vemos en el versículo 37, allí que los discípulos respondiendo, el Señor le dice, dele vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Cuestionando al Señor después de haber visto muchos milagros y muchas cosas que el Señor había hecho. Jesús no quería que sus discípulos se desentendieran de la responsabilidad tan prontamente. Es lo que hacían a menudo estos discípulos. Despide a la multitud, despide a la gente que vayan a comprar para comer, porque nosotros no tenemos, no le podemos dar, no tenemos nada. No molestes al maestro, en otra ocasión le dijo a aquel que buscaba del Señor. No nos moleste a nosotros, en varias oportunidades dijeron, porque no sentían lo que Jesús sentía en ese momento. No tenían todavía esa mentalidad que Cristo tenía. Todavía no tenían la mente de Cristo. Vieron muchas cosas del Señor, pero todavía no estaban penetrados a lo que el Señor había hecho. Todavía no veían, no tenían abierto todavía sus ojos espirituales. Entonces se querían desentender rápidamente de las personas. Ellos nomás querían estar con el Maestro, no querían que otro venga. No querían que los niños vengan al Señor, sino que lo corrían, lo apartaban. Ellos más querían. Y el Señor no quiere que nosotros seamos así. No quiere que nosotros nomás que seamos cabezones de tanto conocer y de tanto saber y no compartir con el otro las riquezas espirituales, sino que seamos ese canal donde su Espíritu Santo fluye y pueda traer a esas almas al camino del Señor. Lo que Jesús le decía, la solución no consiste en tratar de librarse de las personas necesitadas. Ciertamente no es esta la forma en que Dios hace las cosas. Porque si amamos solo a los que nos caen bien, ¿qué recompensa vamos a tener? Ninguna recompensa. Si yo solamente amo y estoy bien y me río y hago broma con aquel que me cae bien, ¿y el resto?
El resto que tienen la imagen y semejanza del Señor en su vida, si bien está destruida por el pecado, pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Si no nos desentendemos de eso, sino que hacemos nuestro trabajo como hijo de Dios, como cristiano, también vamos a traer a esas almas al camino del Señor. También vamos a estar con esas personas y le vamos a compartir la verdad. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros no compartimos a este Cristo que tiene vida eterna y que le da vida eterna a aquel que cree en Él, somos hipócritas, somos egoístas. No compartimos la verdad de Dios. Dios no nos manda a cerrar nuestra boca, sino a predicar la verdad. No a decir cualquier tontería, no a decir lo que se nos pasa por la cabeza, sino a decir la verdad. Por eso es importante, como decíamos anteriormente, apartar ese tiempo para estar a solas con el Señor y alimentarnos de su palabra y de su Espíritu, para que cuando estemos delante de las personas podamos presentarnos delante de ellos con mansedumbre y reverencia y enseñar y guiar a la verdad de Dios y enseñarle por qué tenemos esta esperanza en Dios, por qué creemos lo que creemos y por qué decimos lo que decimos. Así como queremos que nos traten a nosotros, también nosotros debemos de tratar a las personas. También nosotros debemos de tratar a los demás. Y como dijo el Señor, en esto se cumple toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios y los demás, Dios y los demás. ¿Sí? No que Dios y Dios y Dios y yo no doy nada a nadie. No. Jesús quiere que pidamos, busquemos, llamemos, y para eso hay un tiempo para apartarnos, para el Señor. Pero también que demos lo que recibimos. Que se dirijan a Él, porque Él puede remediar toda necesidad. Él puede suplir toda necesidad. Él es el que provee todas las cosas. Él es el que convirtió el agua en vino y el que multiplicó los panes y los peces. Él es el pan de vida que descendió del cielo y sustenta toda nuestra alma. Juan 6, 47 al 51. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Así que el Señor le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer a estas almas hambrientas. Ustedes que han comido ya del pan, denle ustedes. El Señor nos dice: ustedes que tienen el Espíritu Santo y que ya comen y han comido de la palabra, denle ustedes a esas personas hambrientas. Vayan ustedes con la verdad de Dios y alimenten a esas almas y rescaten a esas almas. El Señor obrando a través de nuestras vidas, como reconciliando el Señor a través de nosotros con las personas, con aquellos que están sedientos, errantes por este mundo, en esta ciudad o en la sociedad misma, que necesitan salir de ese pozo que están, salir del pecado. Si nos ponemos en manos de Jesús, veremos todo lo que Él puede hacer con nosotros y por medio de nosotros. Nosotros, la iglesia, es el medio en las manos de Dios. La iglesia es el medio en las manos de Dios para llevar la verdad, para llevar el alimento, para llevar la comida y la bebida espiritual a aquellas almas que necesitan. La iglesia es el medio, ¿sí?, que hace que la corrupción no avance en la sociedad. Pero si la iglesia está quieta, está dormida, se pasa descansando y no hace nada, ¿sí?,
La corrupción va a invadir en la iglesia. Va a invadir, porque en algún momento va a encontrar una grieta. Pero si nosotros nos alimentamos y buscamos del Señor y vamos y hacemos lo que el Señor nos manda hacer, más recibimos del Señor. Porque cuando más damos, más recibimos. Somos una fuente, un canal. Somos como un grifo que cuando abrimos sale y más. Por eso el Señor dijo que el que beba de Él, de su interior, correrán como ríos de agua viva. Su Espíritu Santo va a fluir y va a dar de beber a esas almas sedientas. Así que, hermanos, el que viene a Cristo lleno de sí mismo se va vacío. Pero aquel que viene hambriento, sediento, a Él se va a ir satisfecho, se va a ir lleno. Si nosotros nos acercamos a Dios orgulloso, vanaglorioso, buscando solamente satisfacer nuestra carne, nuestros deseos, nuestros apetitos carnales, y vamos llenos de tanta mugre, ¿sí? Y no nos despojamos, no nos vaciamos, ¿sí? A los pies de la cruz, vamos a salir vacíos de Dios. Dios no va a obrar. Pero si nosotros nos vamos contrito y humillado a la presencia de Dios, diciéndole: Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, con un alma y con un espíritu hambriento y sediento al Señor, vamos a salir llenos de Él. Cuando apartamos ese tiempo para el Señor. Y la invitación está: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. En verdes pastos les pastorearé, como dice el Salmo. Y en tranquilas aguas de reposo allí el Señor nos recreará. Qué maravilloso que el Señor nos haga esta invitación. Y qué glorioso poder rescatar estas riquezas espirituales de este relato que hemos estado mirando. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en las verdades bíblicas y aplicarlos a nuestro tiempo, a nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ministre el tiempo que nos toca estar aquí en la tierra. Y seamos ese instrumento que el Señor quiere que seamos. Tanto para nosotros, para la familia, para las personas de afuera. Que el Señor nos ayude. Amén.